Bueno, comenzamos ahora el diálogo con Roberto Rodríguez Rabanal, que es conocido analista político. Le pedimos también las disculpas, que nos ha esperado algunos minutos, pero entenderá que la coyuntura así lo amerita. Roberto, ¿cómo está? Muy bien, me he enterado de varias noticias de las regiones muy importantes. Bueno, lo que no es menos importante es la política actual, ¿no? Ahora un poco movida y se ha tensado, parece, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El presidente ha presentado una cuestión de confianza. ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Cuál es tu lectura respecto a la situación actual? Bueno, en realidad la tensión entre el gobierno y el Congreso está presente desde el inicio en 2016. Ajá. Ha tenido varios momentos. Evidentemente acá se ha acentuado, y se ha acentuado sobre todo por la postura de la mayoría congresal. Eso es muy claro, poner trabas a distintas iniciativas. Además quisiera recordar algo. Cuando se plantearon los 4 proyectos de ley que vinieron en el referéndum, las reformas vinculadas al ex Consejo Nacional de la Magistratura, la regulación del financiamiento privado de los partidos y las campañas electorales, la no reelección inmediata de congresistas y la bicameralidad, que después fue manoseada y cambiada. En esa oportunidad la postura inicial del Congreso fue de rechazo total. Me acuerdo que a las pocas horas alguien dijo, es un mamarracho. Y hubo adjetivos similares. Fue producto de la presión y exigencia ciudadana y también de que el gobierno se puso firme, que se dio curso a la aprobación de los proyectos de ley. Me acuerdo perfectamente, entonces yo era el decano presidente de los colegios profesionales del Perú, conformamos el Comité Ciudadano por el Referéndum y participamos activamente, y lo he vivido, no me lo han contado, puedo atestiguar de cuál era la postura del Congreso. Entonces, tenemos esa experiencia, al final la aceptaron a regañadientes, plantearon un tipo de resultados tremendamente. Recordemos que el referéndum, el promedio fue 80 y tantos % en cada pregunta. Ahora estamos en otro momento y creo que ahí el presidente Vizcarra desperdició el tiempo por referéndum. Debió consolidar inmediato el avance democrático con participación ciudadana para nuevas reformas. ¿Esto qué cosa permitió? Que el Congreso reagrupara fuerzas, como lo ha hecho, y la gota que colmó el vaso, que ciertamente no es tema de la reforma, pero sí en la imagen de la gente, es lo de Chávarri y Gálvez, los fiscales hermanitos, con un blindaje ya descarado, ¿no? Es más por una actitud moral, ¿no? Y la sociedad además ha percibido ello, ¿no? Que el Congreso pues no está combatiendo la corrupción. Pero ahora en esta no solo línea, que no le está combatiendo, sino que es parte de ella. Y la está ocultando, además. La está ¿no? ocultando. Ahora, en esta línea de obstrucción, que bien lo has indicado, ha venido ya de hace unos meses atrás. ¿Era la única alternativa presentar la cuestión de confianza o había otras ventanas para poder darle viabilidad a estos proyectos o estos proyectos de reforma política que plantea el jefe de Estado? Yo me pregunto lo siguiente. Durante varios días, varias semanas, el tratamiento de las reformas políticas planteadas se le ha ido dando largas. La primera aprobación tuvo que ver con la inmunidad parlamentaria, que la archivaron. Al día siguiente de reunirse. Claro, y el mensaje era, nosotros no queremos rendir cuentas, queremos seguir haciendo lo que nos da la gana. Inmunidad, los congresistas dicen, para ellos, impunidad. Y eso es inaceptable. Eso es lo primero. Lo segundo, yo me pregunto que aquellos que decían que las reformas se tendrían que aprobar hasta diciembre, inclusive hasta el próximo año, varios de ellos ahora parecen como mansas palomitas. Sí, pues, yo estoy de acuerdo con los temas. ¿Qué pasó? ¿Que con chicote tiene que ser? La letra con sangre entra, como refiere una tradición peruana de Ricardo Palma. Entonces, es eso, ¿no? Se acabó el bullying contra el presidente y el presidente se puso fuerte. Pero creo que respecto a eso, las propuestas de reformas, y sería bueno detenernos en esto, son un primer paso, pero tampoco es completo. ¿A qué me refiero? Los 5 puntos, ¿cuáles son? El primero, de la inmunidad parlamentaria, ahora sabemos que van a presentar una propuesta complementaria para que no sea la Corte Suprema, podría ser el Tribunal Constitucional, pero en cualquiera de los casos sí mucha firmeza para impedir casos como los que hemos vivido estos años, que congresistas que tenían sentencias
como ciudadanos, al salir elegidos congresistas, Claro. les sirvió para encubrirse. Ejemplos Hay muchos casos. son numerosos, Ajá. ¿no? Y Ya, eso, en este punto, Roberto, ¿es más viable que lo apruebe el Congreso? evidentemente, con los ajustes correspondientes, sí, pero hay que mantener esta línea de principio. Ahí no puede haber, digamos, ambigüedad. Ya. Puede ser el Tribunal Constitucional ¿Es el único órgano que puede verlo? del Estado, pero ¿por qué no? Inclusive podría crearse una instancia Ajá. de la sociedad civil o personas de intachable conducta que puedan cumplir ese rol. Hay sociedades donde algo así funciona. ¿Por qué no? Pero el Si- Congreso ya se ha adelantado y ha presentado unas modificaciones a su reglamento. Claro, quiere jugar con eso, pero eso es sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Yo entiendo que la propuesta anunciada por el presidente va recogiendo lo inicial y creo que en la discusión las aguas deben volver a su nivel, porque lo que ha aprobado el Congreso es una cosa parcial, ¿no? Ya. Ese es un primer punto. Lo otro que sí me parece una iniciativa de reforma muy importante, particularmente en la experiencia del Comité Ciudadano, lo hemos venido enarbolando desde el año pasado, es que para elegir candidatos dentro de cada partido, no sea como ahora, donde pesa mucho el poder del dinero, descaradamente, o por otro lado, las directivas de los partidos hacen reuniones pequeñas con un grupo, argollas, quiero decir, Claro. y ponen a su gente. Ahora se plantea las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. ¿Qué significa? Que podrán votar no solo los militantes, que son pocos Claro, de los es más partidos, generalizada, ¿no? Es sino más tú, participación yo, cualquiera de las global. Sí. personas que simpatice como ciudadano, ejerce su libertad. Por tanto, son abiertas a la ciudadanía, que sean simultáneas, la misma fecha para todos. ¿Por qué? Porque hay algunos vivarrachos, hoy postulo este domingo por tal partido, perdí, y el siguiente domingo tal, y que lo organice la OMPE. Argentina el próximo mes va a tener una experiencia así que, claro, la tiene muchos años. Y esto va a llevar a la tercera reforma, prima hermana de la anterior, lo que significa la eliminación del voto preferencial. Claro, porque si va a emanar de una elección democrática ciudadana, No debería la existir. ciudadanía, digamos, dispone el orden de acuerdo a los votos obtenidos. Pero sobre este tema también la Comisión de Constitución ha presentado hoy un proyecto en donde se tiene que permanecer el 4% del padrón de los votos. Bueno, ahí hay jugarretas de por medio que creo que en los próximos días se va a dar. Y siguiendo la línea de los proyectos, el otro es el tema de la paridad y la alternancia. En realidad, elecciones abiertas, eliminación, voto preferencial y la alternancia son temas similares. Ajá. Y la quinta propuesta tiene que ver con que los candidatos que tienen sentencia en primera instancia, mayor de 4 años, por delito doloso no puedan No sean postular. candidatos. Si eso estuviera vigente, varios de los que están sentados como congresistas Estuvieran, pues, estarían por- entre rejas, Sí. para decirlo claramente. Ajá. Pero sin embargo, hay otras reformas que sería importante incorporar en la prioridad. Uno es el origen de los partidos. La mayoría de los partidos que están presentes todos lo hicieron por firmas. Hagamos memoria de los últimos 20 años. ¿Cuántos falsificaron firmas? ¿Cuántos? El origen del partido fujimorista, de Perú Posible, del partido del señor Luna y un largo etcétera. Entonces, una propuesta interesante de la Comisión El señor Tuesta, Toledo también, asumida por el gobierno, fue que ya no se necesite firmas, sino militantes organizados en comités, por lo menos en las 2/3 partes del país, y que haya indicadores de gestión para ver si son verdaderos o si son bambas. Entonces, ese mecanismo que funciona en otros países está presente en la iniciativa. Vamos a ver, la pregunta es, si se niegan a eso, ¿qué mensaje nos está dando? Queremos que sigan solo los que ya estamos y que no se renueve nada. ¿Crees entonces que van a cambiar algunos términos, pero no la esencia como lo ha pedido el presidente? Va a haber varios tiras y aflojas en diversos temas. Entiendo que el día martes se va a exponer los proyectos, el voto de confianza no necesariamente se va a resolver el mismo día martes, no Si lo no sé. lo aprueban antes de esta legislatura, Pero hay un plazo de 15 de junio. claro, que termina la Alguien legislatura. podría decir que también la otra legislatura, pero como para dar confianza a la ciudadanía, Ajá. es importante hacerlo ya. Yo he señalado y lo reitero ahora, este Congreso se ha autodisuelto moralmente.
por la corrupción de muchos de sus miembros y por apañar a corruptos. Lo salvaron en su momento a Inostroza, que después se fugó. Ahora viene lo de Chávarri. Sí, pues. A Donaire le hicieron larga en todos los idiomas. Está cuando prófugo, ya no se da cuenta, no se sabe a dónde está. Mamani ha empezado y Mamanos no se sabe qué ocurrirá. Hay varios más. Joaquín Dipas ha dicho que va a esperar la sentencia firme. Claro, y por supuesto lo que está pensando es para las calendas griegas, ¿no? Cuando por la naturaleza de sus delitos, por una cuestión elemental, yo creo que una persona, estoy en eso, pues ya doy un paso al costado, que no sean caraduras, ¿no? Entonces, pero en medio de todo eso, la tendencia, por lo que he escuchado a voceros del fujimorismo y del propio APRA, el señor del Castillo, al parecer van a dar el voto de confianza. Pero un voto de confianza no por convicción, no por querer en la reforma, por querer mantenerse, sino salvar su pellejo, mantenerse. Supongo han sacado cuentas, 16 sueldos, 15, 16 al año, todas las gollerías, yo me quedo. Entonces, el tema es que la ciudadanía, la propuesta de voto de confianza, no digo llevaría, sino que lleva al cierre del Congreso. Me pregunto, ¿qué va a pasar si aprueba el voto de confianza, no se disuelve el Congreso y al día siguiente los ven a todos igualitos? Pero la relación va a cambiar. La relación, pero creo que no va a terminar de solucionar el problema, porque la envergadura de la crisis política y moral es tanta que puede llevar a una exigencia ciudadana, uno, de la disolución constitucional del Congreso, decirlo directamente, su cierre, y en muchos lados se empieza a plantear la posibilidad, inclusive ahora he leído un artículo de uno de los exdecanos del Colegio de Abogados de Lima, que es un liberal, señora Moretti, planteando lo de la Asamblea Constituyente. Entonces, podríamos desembocar en un proceso constituyente antes del 21 o que el Congreso que salga el 21 se le dé funciones de reforma constitucional integral. Listo. Esa es otra opción. Vamos a ver qué nos espera, Roberto. Muchas gracias por acompañarnos, Roberto Rodríguez Rabanal. Interesante las reflexiones sobre la coyuntura política. Bien, amigos, vamos a una pausa, retornamos.